Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacen en 1964 en las selvas latinoamericanas con un fin de acabar la desigualdad social, política, económica, la intervención militar y las capitales estadounidenses en Colombia, mediante las ideologías marxistas-leninistas bolivarianas. Las FARC surgen tras una ofensiva del gobierno colombiano contra la República Marquetalia, una comunidad autónoma creada por grupos comunistas y liberales. Manuel Marulanda y Jacobo Aronas fueron los líderes ideológicos de esta organización, con un mando aproximadamente 20.000 hombres que harían parte de la revolución contra la oligarquía y el imperialismo. Sus modos de protestas armadas fueron tras el secuestro extorsivo y la destrucción de la infraestructura de las ciudades. Las FARC tienen un sinfín de mitos y uno de ellos es tener laxos con el narcotráfico, pero esta organización niega tener estos negocios turbios con esta organización narcotraficante. Con el tiempo se dio cuenta que las FARC cobraba impuestos a los narcotraficantes por tener sus cultivos como forma de financiación. Desde los primeros secuestros extorsivos, el gobierno busca firmar la paz con las FARC, pero las FARC no consigue con este hasta que los grupos militares dejen de accionar. Uribe, el expresidente colombiano, aduce a las FARC que son una organización terrorista. Las FARC rechaza y Hugo Chávez le pide al presidente colombiano que los trate como beligerantes, que no son terroristas, que son un ejército que ocupa gran parte de Colombia y que por lo tanto estos insurgentes tienen un fin político. El inicio de las guerrillas son causadas por dos causas primordiales, lo cual estas dinámicas fueron desarrollando al mismo tiempo. Una de ellas fue la violencia política que cruzó el país, generando una oposición al Estado alzado en armas y un movimiento para derrocar el mando del Estado y poder suplantarlo. La segunda es por la defensa de la tierra y las organizaciones sociales que prometió una autodefensa campesina que fue la primera reacción contra el Estado. Se trató de unir la violencia política con la comunitaria, dándole un grupo de idea de transformación social contra el Estado opresor. Estos movimientos, tanto ideológicamente como en acciones militares, buscan suplantar el Estado y el régimen político. La guerrilla colombiana entonces se produjo por dos primordiales causas que fueron desenvolviéndose a la par. Nacieron las llamadas guerrillas de la primera generación, como las FARC-EP, LLN y EPL, y los casos como el M-19 y el movimiento armado Quintín Lame de la segunda generación. Hay otros casos de acción política enfocada a un cambio como las organizaciones obreras, todos los sindicatos que necesitan un cambio y un régimen del régimen político. El origen del ELN está muy unido a la revolución cubana y al trabajo en las juventudes universitarias, en la clase de media trabajadores latinoamericanos, pero también estuvo muy articulada con la lucha de tipo nacionalista, como era la lucha de los petroleros, luchas de resistencia insurgente adjunto a las guerrillas de los Llanos Orientales y Magdalena Medio, creando sectores progresistas en la urbanidad colombiana a partir de la acción armada, generando una nueva izquierda frente a la posibilidad de generar una revolución a partir de la acción militar y combinada con el descontrol social. Para el ELN el asunto es vida o muerte. Su ideología promueve una revolución alzada en armas para suplantar la necesidad social gracias a las explotaciones nacionales e internacionales. Además, el señalamiento de los comportamientos inhumanos y las injusticias de una democracia que no existe, donde esta organización insurgente ha tenido una teología de liberación donde se popularizó en los años 70 y 80, y siendo uno de sus combatientes el cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, siendo su interpretación a la que llamaría marxista cristiana. Este combatiente se unió al ELN y después de varias actuaciones públicas como era el Frente Unido del Pueblo y la publicación del semanario Frente Unido, este prestigioso cura estudió un semestre en la Universidad Nacional, luego ingresó al Seminario Conciliar, donde duró 7 años. Durante este tiempo
Se fue interesando en la realidad pública social. Con sus compañeros crearon un grupo de estudio social. Viajó a Bélgica a estudiar sociología y por su viaje se unió al movimiento sindical cristiano y los grupos de resistencia argelina en París. Cuando llegó a Colombia, creó muchos grupos de estudio hacia las realidades sociales. Camilo Torres murió en su primer combate el 15 de febrero de 1966 a mano armada del Estado colombiano. Su cuerpo fue sepultado en un lugar clandestino y hasta hoy en día sigue sin conocerse. Al ELN se le unió muchos curas socialistas, tal como Manuel Pérez Martínez. Las mesas de diálogos que han implantado en Cuba han propuesto a los altos mandos del ELN que dejaran el secuestro como método de financiación. En la presidencia de Álvaro Uribe, donde las FARC no están de acuerdo y decían, y el ELN, con una estadística de tener unos 560 secuestrados, deciden liberarlos puesto que este no es el camino y les quita legitimidad. Pero esta acción no será llevada a cabo hasta que el gobierno colombiano haga lo mismo y deje liberación a sus presos de esta organización. El ELN está activo en las regiones de Arauca, Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Sus fines como grupo guerrillero son derrocar al Estado y suplantarlo por un Estado socialista. Las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Las Autodefensas Unidas de Colombia fue una organización paramilitar que tuvo actuación con el conflicto armado colombiano. A finales de la década de 1990 se organizaron como una organización paramilitar y su objetivo era darle frente a las guerrillas, a las FARC, en las regiones que habitaban, controlada por varias fracciones de la guerrilla. Las FARC, en las regiones que habitaban, controlaban por varias organizaciones. Las AUC se calificaron como un grupo terrorista, pero esta organización estuvo muy apoyada con el orden social, los ganaderos, los políticos, militares y la gente del común para acabar con la organización es responsable de muchos asesinatos y violaciones. Durante la existencia de la AUC fueron responsables de muchas violaciones a la comunidad enfocada en la actividad política de izquierda del país y la gente del común, como fue la principal arma, causar miedo ante estas comunidades. El narcotráfico, como raro haciendo de su presencia en todo negocio del país, la SAUC tuvo negocios para tener un sustento en esta guerra antisubversiva y en algunas acciones estuvo muy presente la extorsión y el secuestro a las personas de gran cargo político. Como uno de sus integrantes de altos mandos, Carlos Castaño Gil, donde aseguraba la explotación de los recursos de la SAUC a los narcotraficantes para llegar a un negocio. Durante el periodo de la presidencia de Álvaro Uribe, los personajes de esta organización terminaron extraditados a los Estados Unidos por narcotraficantes. Los integrantes de las autodefensas de Colombia que quedaron libres luego se unieron de nuevo para poder delinquir y uno de sus grandes ejemplos fue las Águilas Negras. A pesar a este grupo paramilitar se le otorga la masacre más grande del país y torturas por armas no convencionales como lo era la motosierra, para descuartizar a su capturado, obligando a miles de poblaciones a salir de sus tierras. Las autodefensas de Colombia, al tener el apoyo de multinacionales, de los altos mandos militares, políticos y ganaderos, tenían un poder sobre la acción política del país a sus pies, para tener una impunidad casi absoluta. Como regalo a acababan a la izquierda colombiana y de todo que tuvieran nexos con la guerrilla comunista. Análisis. La historia de las guerrillas en Colombia ha estado sujeta a las acciones políticas y económicas por el Estado bajo esta oligarquía que ha existido desde los principios de esta falsa democracia. Este país vive en la mayor desigualdad y la injusticia social.
por lo cual las guerrillas se han creado para acabar con esto, pero al pasar de los años olvidaron su primordial interés y solo se han enfocado en la destrucción de la infraestructura colombiana, dejando a millones de heridos y a muertos en sus tumbas. Muchos años han pasado y el país vive bajo las mismas miserias. El Estado cada día vez crece más, mientras las guerrillas dejan su nombre de beligerantes a un lado. Masacres como las de las bananeras, el derramamiento de la sangre de la Unión Patriótica y un sinfín de secuestrados, de tomas de poder, han dejado muertos que no tenían nada que ver con esta guerra. Han caído en un sufrir por mano armada de nuestros hermanos colombianos. Nuestra Armada Colombia tiene muchos ejemplos de cómo hacer una revolución, pero esta cómo se va a hacer si no pensamos cuál es la mejor manera de llegar a ella. Los días pasan y las personas pobres cada día son más pobres. Los adinerados solo buscan la manera de llenar su plato de comida. La guerra de quien llevará el poder de este país ha dejado muchos silenciados. Los paramilitares de este país causan masacres cada vez más atroces, como las AUC, donde sin piedad creen que la vida humana es un juego, y con esto se puede jugar con los cuerpos de los inocentes, donde olvidan de acabar la guerrilla y llevan sus necesidades al narcotráfico y, como no, a la parapolítica. Somos un país que ha vivido generaciones de guerra y que por lo tanto este desorden social ha llevado a que en las calles se vean los vicios y el consumismo y la lujuria a tal punto donde la vida es igual o menos valiosa al dinero, donde el egoísmo propio de cada ser humano ha dejado a millones de muertos, dando más guerra a esta guerra, a nuestros berracos trabajadores sin nada que hacer, donde lo que está hecho a mano se lo otorgamos a alguien que no sabemos si en verdad lo hizo, teniendo algo de impunidad en este. Colombia sufre y a medida de los años perdimos el significado de honestidad e igualdad por el otro. El conflicto armado ha arrastrado un sinfín de lágrimas y muertos en ella. La violencia, las drogas, el alcohol, el deseo sexual lleva por delante a cualquiera de estas, dejando al país sin la paz propia.